una de las primeras preguntas que hacemos en la academia cuando analizamos este tipo de estudios es que ¿a quién le habla el mandatario? ¿No? ¿A qué audiencia le está hablando? Y evidentemente lo de ayer muestra esa diferencia, ¿no? Es que no estaba en el hemiciclo del Palacio Legislativo, no le estaba hablando a la Asamblea. ¿Y por qué eso llama la atención? Porque la Asamblea es la representación última Ujú. de el pueblo, es la representación popular, es el poder del pueblo reflejado en los asambleístas, en ellos precisamente. Y eso no puede ser posible, ojalá y nunca más se vuelva a repetir. Ujú. La medida que fue tomada por parte del mandatario, si bien es cierto, con la autorización constitucional, si se quiere, con todas las discusiones que si estuvo bien argumentado, no, que si es que fue una salida de último minuto, no, eso no está en discusión ahora. No se debe volver a dar. No podría haber sido enfocado esa decisión de la muerte cruzada como un logro más de la administración. Ese encuadre tuvo Ujú. en el informe de la Nación el día de ayer. Y justamente es por lo que vimos, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención una terminología empleada que además se utilizó como parte de los encuadres mediáticos recogidos tanto ayer como hoy día, ¿no? Ujú. Él mencionaba que a partir de este hecho histórico, así lo puntualizó, ningún otro presidente va a ser presa, ¿no es cierto?, de esta suerte de desinstitucionalización y abuso de poder. Lo que nosotros vimos ayer era justamente el reflejo de la pérdida de institucionalidad en el país, de la pérdida de esta facultad democrática que tenía el pueblo a través de la asamblea y bajo estas dos premisas, inclusive un cierto abuso de poder, Ujú. porque veíamos solamente un poder reflejado allí con fuerza. Entonces, el equilibrio de alguna manera estaba perdido. Ujú. Entonces, bajo ese contexto, me parece que siendo la muerte cruzada una medida extrema, lo único que representa es el fracaso de la clase política en general. No hay nada de qué enorgullecerse, no hay nada de qué jactarse, por lo tanto debería ser una medida de la que lamentarse y no de la que estar presentándola como logro más en este informe de la Nación. Este como un primer detalle por Ujú. las formas y por el fondo, ¿no? Por el lugar en el que se hizo, que ya no fue el Palacio, por la ausencia de la representación popular planteada en este momento al no contar con los asambleístas, ¿no es cierto? Y porque evidentemente se pierde hasta cierto punto inclusive el interés y el efecto también de la interlocución, ¿no? Ujú. Anteriormente, por ejemplo, cuando se presentaba el informe de la Nación, se podía contar con un debate político más profundo, es decir, teníamos las voces de los parlamentarios de oposición o a favor del gobierno interactuando con los mensajes. Eso le daba un realce mayor al Ujú. discurso, ¿no? Un camino adicional como de lecturas, pero este momento no los tenemos porque no fue dirigido a ninguno de estos interlocutores. Fue presentado a sus ministros, fue presentado al resto de empleados públicos, si se quiere. Ujú. Aunque yo sé que desde el gobierno han hecho esfuerzos enormes, han invitado, por ejemplo, al cuerpo consular, a los representantes de las otras funciones que probablemente estuvieron, en fin. Sin embargo, no necesariamente eso le brinda legitimidad a este importante evento de rendición de cuentas. Eso le Entonces, iba, así como para ajá. cerrar esta primera parte, Eso ¿sí? justo le iba a preguntar, doctora Ávila, el hecho de la legitimidad. El Mm. presidente encerrado, rodeado de sus colaboradores, de sus amigos, de sus exasambleístas y obviamente por delicadeza el cuerpo diplomático tiene que asistir a este tipo de eventos y algunas autoridades de las funciones del Estado que todavía existen, algunas porque no estuvieron todas, vimos allí a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y al presidente de la Corte de Justicia, pero no sé si se invitó a, por ejemplo, a otra función que está actualmente vigente, que es la del Consejo de Participación Ciudadana, no lo sé, pero en fin, no estuvo con el pueblo. El pueblo está representado en los asambleístas, no hay asamblea. ¿No hubiera sido mejor, digo yo, para darle más legitimidad, que sea en un lugar abierto con la presencia ciudadana,
Porque si vimos ayer, había gente en los exteriores, gente en situación de calle que fue retirada, a las personas que circulaban por allí, que evidentemente no estaban de acuerdo con la gestión del presidente de la República, la policía les agredía, les separaba. El presidente no puede estar rodeado del pueblo, el presidente debía estar rodeado del pueblo para que su informe a la nación genere un poco más de empatía y credibilidad. Sin duda, Licenia, pero la realidad es otra y mucho más de este mandatario. Entonces, tener este evento en un contexto con un 80% de rechazo, Pero días antes trajo buses llenos de diferentes provincias del país para que apoyen su defensa en la asamblea sobre el juicio político. O sea, tal vez ahora hubiese sido más meritorio un esfuerzo de ese tipo, pero también mira tú el rechazo que tuvo ese tipo de iniciativa. Entonces, volver a correrse otra jugada así a puertas de un probable anuncio de candidatura, ¿no? Que eso también queda un poco ambiguo. Yo creo que más bien decidieron correrse por la solemnidad del acto y por una suerte de institucionalidad, pongo al presentarlo única y exclusivamente a las representaciones institucionales, al menos de lo que queda, ¿no? En este momento, pero claro, con las ausencias que muy bien hemos evidenciado en este momento también. ahora, el presidente pintó un país sin dificultades, un país que tiene bajo su criterio acceso general a la salud, acceso general a la educación, sobre todo a la educación superior, gran inversión en materia económica, reducción de la pobreza, combate a la seguridad. Un país prácticamente paradisiaco. Las cifras dicen en algunos de los casos todo lo contrario. No digo con esto que el señor no haya hecho nada, supongo que algo hizo, pero no ha podido comunicar lo que ha hecho durante estos 2 años y peor en este último año de gestión. ¿Cuáles son los errores que está cometiendo ahí el presidente de la República para no poder comunicar sin mentir? Lo que pasa es que todo lo que diga el presidente en este minuto pasa por el filtro de la credibilidad. Entonces, la percepción que tiene la gente es que este es un gobierno que prometió mucho en campaña y que fue una total decepción en funciones. Entonces, si ahora dice, pero es que yo sí hice esto, pero si yo sí hice lo otro, la gente que escuche en este momento genera una total decepción. Ayer, por ejemplo, escuchaba a María Paz Gervis de parte del gremio de la producción, representante como ella es de ese sector, mencionar ante medios internacionales la profunda decepción que tenía ese sector, que es aliado al gobierno, la profunda decepción que tenían de la gestión gubernamental. Si ellos, que son aliados del gobierno, tienen esa decepción, imagínese usted el resto de la población, ¿no es cierto? Entonces, el gran problema que tiene en este momento el mandatario y que ha seguido teniendo y que no ha logrado superar es esta falta de credibilidad, esta circunstancia tan anómala, inclusive para él, y lo mismo de alguna manera le pasó también a Lenín Moreno, es que todo aquello que decían cae en una suerte de envase absolutamente vacío, porque se resta credibilidad. Entonces, el informe de la Nación no es que tenga total falsedad. ¿No? O sea, si le hacemos un fact-checking, vamos a encontrar expresiones probablemente erradas, como por ejemplo ya le han hecho algunos sobre la famosa adulteración de droga, que dice que ha hecho incluso en promedio mucho más que la sumatoria de los otros gobiernos, y es cuestión de sacar la estadística y se ve que sí, que hay unos incrementos en términos de promedios, pero que de 50 kilos al año a 60 kilos al año, a 70 kilos al año, o sea, tampoco es que sea un incremento tan grande en términos de promedio, me refiero, pero no es tampoco lo que está diciendo el presidente. Pero, por ejemplo, mencionó ayer que tiene la inversión en educación más grande de la historia del país. O sea, esa es la expresión hecha, está escrita, está ahí en el informe. Entonces, claro, cuando uno escucha una frase así o cuando uno lee una frase así, es imposible darle crédito. Y si es que a esa frase se le acompaña con el cualquiera construye escuelas, cualquiera construye hospitales, pero no se combate la corrupción, cae en tres dificultades el mismo presidente solito.
¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? Y sí, los 3 últimos meses a él mismo y a su gobierno se le ha incriminado por corrupto. Ujú. Entonces, de gana se complica solito en una expresión utilizada para atacar, ¿no es cierto?, que termina devolviéndosele como un boomerang. O Ujú. sea, es cuestión de hoy día escucharle aquí en una de las radios más escuchadas aquí en Cuenca, ¿no es cierto? La risa del mismo locutor, que por lo general trata de cuidarse, de que no le jalen ni a la izquierda ni a la derecha, pero es que hasta el locutor más respetado de una ciudad tan importante como Cuenca lee la expresión entre comillas y no puede sino sonreírse, porque es evidente que no hay cómo darle credibilidad a una expresión como esa. A mí me da Ahora, risa también, pero eh, por lo que usted dice, ¿no? Porque dice, solito, o sea, no necesita ayuda, solito va y mete la pata en un discurso a la nación. Porque discúlpeme las además expresiones lo hace, coloquiales. claro que sí, no, y está bien. Además lo hace, doctora Ávila, paradójicamente dice, cualquiera construye carreteras, cualquiera construye escuelas, cualquiera construye hospitales, pero nadie combate férreamente a la corrupción. Y lo dice en una obra monumental, digo, por el tamaño, por la distribución, construida por la persona a quien iba dirigida esa frase. Esa frase, sí, sí o no, esa es la gran dificultad que tiene cada expresión que plantea, ¿no? Y hace nada nos recordaba lo que justamente el mismo Jaime Nebot le restregaba, ¿no es cierto? En lugar de estar pintando las otras obras, inaugure usted las suyas, ¿no? Le decía, ¿verdad? Ujú. Inaugurando las obras ajenas, inaugure las propias, y entre otras expresiones. Es decir, las críticas le vienen inclusive de su misma corriente ideológica, si se quiere. Ujú. Y hay ejemplos de estos varios. Ahora, ¿qué por ejemplo sí se rescata? Hay segmentos en el informe de la Nación que dan fuerza a aquello que yo pienso que la historia va a recordar de esta administración, porque una de las primeras líneas, ya cuando comienza a desagregar la gestión, está en la reducción del déficit fiscal y Ujú. probablemente el esfuerzo en esa reducción es lo que le termina causando las otras dificultades, ¿no? Reducir el Claro. déficit fiscal en la cantidad de millones, 6 puntos del PIB, si no me equivoco, ha sido probablemente considerado un logro, ¿no es cierto?, para esta administración, pero al costo que termina, evidentemente, sacrificando todo el servicio público y toda esa musculatura que tenía este país en términos de lo social, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. no puede lo uno lograrse sin causar el daño que se causa lo otro, pero claro, lo menciona como gran logro, como gran rédito. Otro de los esfuerzos que este país ha tenido y que se mencionan en el informe ha sido el incremento en el tema de el crédito social, los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, con BAN Ecuador, con la CPN. La palabra que más se utiliza, la más frecuentemente utilizada en este informe, Licenia, Ujú. es millones, ¿no? Millones. Ujú. Por todos los lados los utiliza, incluso 3, 4 veces en el mismo párrafo. Se nota que ha habido un esfuerzo importante en indicar que ha habido inversión por todos los lados. Luego ya los periodistas tienen que hacer la tarea de hacer el fact-checking. O sea, ahí hay Claro. una responsabilidad. Es un trabajo incompleto del periodismo si tan solo se reduce a puntualizar el resumen, diremos, del informe de la Nación. Si Y no hay la mucho menos contraparte, la verificación de que lo que dice el presidente es, es verdad. Y sobre a eso, eso es, así es. doctora Ávila, el presidente dice que va a construir cuatro, no una, no dos, ni tres, cuatro universidades en diferentes provincias del país, lo dijo ayer, cuatro universidades, pero le quedan 6 meses de gestión. En 2 años, nos preguntamos, usted que está en la educación superior fuertemente vinculada, ¿cuántas universidades construyó el presidente de la República en 2 años? Eh, Y si construyó algo en 2 años, ¿cuántas puede construir en 6 meses? No, construir nada. Lo que ha hecho es más bien es gestionar en materia de tecnológicos, si no me equivoco, en los institutos, y me parece que se autorizó la Mautahuasi, que ha sido fuertemente discutido y también con sus críticas. Yo ahí no me quiero meter porque también tienen votos a favor y en contra, Ajá. diremos, ¿no es cierto? Me parece que ahí hay más discusión necesaria al respecto desde la
incluso de perspectivas epistemológicas, es decir, cómo conocemos, cómo llegamos a profundizar bajo estos saberes, que es lo que Amautahuasi quiere hacer. Pero más allá de eso, creo que hay unas grandes necesidades en materia de educación superior, que es generalizada la preocupación en el sector educativo, ya sea privado, cofinanciado o público. Y sí hay una idea generalizada en la necesidad de incremento presupuestario que no ha sido subsanado. Entonces, en el informe de la Nación dice que ha habido el más importante incremento y apoyo a la educación superior. Y eso no se ve. De hecho, por ejemplo, más cupos para universidades ahora que estamos justamente viviendo el ánimo, este auge de inscripciones, no las hay. Pero Siguen él los dice, el bachilleres presidente, ahí sin dice saber a que él, dónde entrar. ajá, el presidente dijo allí, perdón que le interrumpa, doctora Ávila, que él ha cumplido con su promesa de campaña, que eliminó la prueba Ser Bachiller y que facilitó el acceso de los estudiantes para que puedan escoger su carrera y que puedan ingresar a la universidad, que había acabado con un dolor de cabeza que tenían los No, no. estudiantes. Y eso ya lo dijo, por ejemplo, muy fuertemente María Augusta Hermida el año pasado, en frases que además quedaron claramente establecidas, que nadie se engañe. Y es porque esta decisión, lo único que hizo es que el gobierno además, a nivel del sector público, tenga que invertir mucho más, porque ahora ya no era una sola institución que centralizaba el proceso, sino que las distintas universidades les toca invertir en procesos, examen, plataformas que permitan, y no solamente eso, ¿no? Porque bueno fuera que por último desde este derecho autónomo que tienen las universidades se pueda hacer el proceso y listo, ¿no? Sigue habiendo un control de la CENESID tanto en la plataforma, en el ingreso, es decir, los estudiantes tienen que registrarse en la CENESID para ingreso, tanto en la CENESID como en las universidades, y luego cuando aceptan el cupo, igualmente en la CENESID y en las universidades. Entonces, es casi que una suerte de desgaste emocional, físico, en tiempos para los chicos, y también de recursos, en términos de plataformas y personal, porque las universidades tienen que utilizar sus plataformas, su personal y el CENESID también. Entonces, inclusive desde una lógica hasta de una lógica de mercado, es un absurdo lo que ha pasado, pero claro, el lenguaje fue interesantemente difundido y hay que decir las cosas como son. Hemos hecho desde el periodo muy poco fact-checking a esa expresión en particular, a esa promesa de campaña muy mal cumplida. Y sin embargo, hoy día, por ejemplo, estamos con una frase en el gobierno, en el informe de la Nación, que dice que se ha incrementado la inversión en educación superior, un incremento que en términos absolutos se podrá plantear hasta cierto punto con ciertos sectores, pero que en términos más complejos, como es el de la educación superior, no es eficiente. En lo concreto, los bachilleres que quieren entrar a la universidad no tienen la libertad, no tienen tampoco la disponibilidad de cupos, no tienen esta posibilidad de acceder como se les fue prometido, simplemente porque el Estado no ha pensado que ellos necesitan ser educados y que necesitan esta inversión pública en educación como debiera ser. Eso no se ha planteado, lamentablemente, dolorosamente. Pongo un ejemplo. La Universidad de Cuenca, volviendo al caso en donde yo estoy, en este momento está 20,000 personas, jóvenes bachilleres, intentando un cupo. Pero ¿sabes cuántos cupos pueden dar? Máximo 4,000. 4,000 cupos tiene O la sea, Universidad de Cuenca y solo en tiene la Universidad una de Cuenca, demanda. 16,000 personas no van a poder ingresar, porque hay 4,000 Imagínese cupos. usted, Así de simple. así es la realidad en imagínese cómo estarán viviéndola en Guayaquil y en Quito. Yo solo le estoy poniendo el caso de una universidad pública, la de Cuenca. Ese es el dolor que estamos viviendo. Y no es culpa de la Universidad de Cuenca, como quisieran sus autoridades abrir esas puertas, ¿no? A todos ellos. Pero lamentablemente fuimos todos
vilmente engañados en un proceso en el que dijeron, ahora sí, ya no es culpa nuestra porque ya no hay examen, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede recibir a 20,000 estudiantes en unas aulas en donde no hay plata para más aulas, no hay plata para más profesores, no hay plata para más laboratorios? Entonces, ¿de qué mayor inversión en educación superior estamos hablando? Esos Eso nos 200. dijeron ayer. Ajá, el presidente dijo que se ha logrado un aumento histórico, así lo calificó, de histórico en el Así presupuesto lo de educación calificó. superior de más de 200 millones de dólares, alcanzando 1.300 millones de dólares a favor de 400.000 estudiantes en relación a la última década. Imagínese usted. Pero la realidad, insisto, o sea, esas son las cifras que hay que hacerle fact-checking porque en relación a las necesidades que tienen las instituciones educativas, esos aumentos no llegan, no son, no son tangibles. Ahora, el presidente ha hecho cambios continuos en su equipo de comunicación. Ahora hay una mujer al frente de la comunicación. ¿Se nota la mano de su secretaria de comunicación en este discurso? ¿Se nota el manejo de comunicacional en este discurso o no? Yo veo diferencias, por ejemplo, en la posibilidad de acceder al informe, en el hecho que los medios de comunicación tienen ahora acceso mucho más rápido, lo mismo en la conversación en las redes sociales, la puntualización en las ideas clave, las ideas fuerza. Existen esfuerzos interesantes que se están dando, pero claro, no todo está en la comunicación. Ujú. Yo pienso que, como siempre hemos dicho, yo no he podido ni siquiera ser crítica de Eduardo, del Pipo, de Andrés. Todos ellos siempre han sido, creo yo, leales y muy profesionales en la responsabilidad que han tenido. Una cosa es estar acá desde el espacio en el que la academia me permite, otra cosa es estar allá mojándose el poncho, donde las papas se están quemando y donde la crisis le pone a uno a tomar decisiones en el último minuto. O sea, yo les respeto un montón a los colegas en ese sentido. Y creo que Wendy está haciendo un trabajo en la medida de las circunstancias. Eso Ujú. no me impide criticarla. O sea, eso no me impide criticar a la colega y amiga, en el caso de Wendy además. Ujú. Y creo que sí pudo haber habido una mejor aproximación a la información que ayer recibimos. Ujú. Creo que, por ejemplo, ponerle en el encuadre de logro a la muerte cruzada fue un error, creo que Ujú. incluso un error con la democracia y Wendy es politóloga. Claro. Pero también asumo que no todos son decisiones que Wendy puede tomar. No le he preguntado porque he respetado mucho su trabajo. Yo le dije, te animo, espero que te hagan caso. Y también esto en ningún momento para mí va a ser como una camisa de fuerza de no ser crítica si es que es el caso, obviamente. Ujú. Y ya luego veremos. Pero sí, yo creo que hay Mm. unas diferencias hasta cierto punto, sobre todo en el hecho de que es posible afinar más estas ideas fuerza. Ahora, de ahí a que yo pueda estar o no de acuerdo con las ideas fuerza, esa es otra historia. Doctora Ávila, el hecho de acudir nuevamente a una estrategia que el presidente ha tenido permanentemente en cada evento público, en cada discurso que da, es el de ofrecer cosas, ¿no? El de ofrecer, vamos a construir, vamos a hacer, vamos a dar, vamos, 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 como si tuviera todavía el periodo para el que fue electo completo. Ayer cayó nuevamente en eso, hizo ofrecimientos de aumentar la inversión en seguridad, de aumentar la inversión en salud, de dotar de medicamentos. Reconoció también que hay todavía malestar por la dotación un poco eficiente de medicamentos en el sistema público de salud, y ha dicho que en el 2023 van a invertir alrededor de 202 millones de dólares en la compra de equipos y mejoramiento de centros quirúrgicos en 10 provincias del país. Además de esto Ujú. del tema de las universidades y el tema de equipar también a la Policía Nacional. ¿Por qué nuevamente caer en esa estrategia de ofrecer algo que el tiempo posiblemente no nos permita cumplir? Bueno, en primera porque él ha dejado claro que si es que en un minuto pensaba retirarse, viendo cómo están las cosas, viendo cómo está el panorama, está en su derecho de tomarse el tiempo para pensar y tomar una decisión posterior si se va o se queda. Yo creo que al final va a querer lanzarse, ¿no? Sobre todo incluso hasta por un tema de orgullo, ¿no? Ujú. Si es que el 70% de esa asamblea va a volver a sentarse el 20 de agosto en esos mismos puestos. Me parece que hasta sería como un golpe bajo que el presidente no haya intentado al menos lanzarse. Habrá que ver qué sucede en estos próximos días.
Yo no sé si es que tiene algún problema de salud, pero al menos decir que se va a Estados Unidos con un tema médico y regresa, no sería mala idea venir con un certificado que diga que está, pero muy bien en su salud y que va a poder enfrentar muy bien estos próximos 2 años, que creo que es algo que podría ser como necesario para eh, tener como una narrativa, ¿no es cierto?, Ujú, asociada a un posible lanzamiento. En fin, o sea, estoy solamente lucubrando aquí, Licenia. ujú, Entonces, bajo esa premisa, tener una plataforma de una suerte de agenda, si tú quieres, ¿no? De ujú. hacia dónde va este 2023, le es funcional. El tema es más bien, querida Licenia, que todas estas promesas, todos estos millones quedaron enterrados en el discurso, ¿no? El discurso se concentra en lo que dices al inicio y lo que dices al final y un par de ideas claves que se quedaron en el centro. Y si tú fijas tu mirada en los titulares de la Ujú. prensa de hoy, básicamente está o en el logro de la muerte cruzada, en la ausencia de los asambleístas, llamado del acuerdo, que pongo logro de la muerte cruzada, entre comillas, que quede bien claro. Yo tengo Ajá. aquí, estoy en mi oficina, tengo una audiencia aquí, tuvieras las caras que me ponen cuando pongo esta frasecita del logro de la muerte cruzada, te mueres. Pero es justamente porque la crítica que le hago, porque no puede ponerle en ese cuadrante para nada. Ujú. Obviamente, yo lo he dicho públicamente, para mí es la expresión más profunda del fracaso de la clase política en general, ¿no? Entonces, a mí me parece que solamente esos dos elementos son los que permearon al final en la discusión política. Más allá, de hecho, inclusive fue tan enterrado esta posibilidad de extensión, ¿no es cierto?, de gestión, que a mí inclusive me pareció que no quedó claro qué va a pasar en estos 90 días, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho saber si hay un paquete de decretos ley en términos Ujú. de materia económica, asumo yo, porque Ujú. ahorita ya todo es materia económica y urgente, ¿no? Así es. Urgentísimo todo, Ujú. ¿no? Pero al menos tener una idea de paquete, no sé, esto voy a mandar o esto estamos preparando, por Ujú. último, ¿no? Por ejemplo, me hubiese gustado mucho tener más claridad sobre qué va a pasar en estos 90 días sin seguridad, Ujú. más allá de la mención a soldados como Paco Moncayo y su segundo a bordo, no encontré como una línea clara. O sea, yo creo que no me gusta mencionarlo, pero uno de los candidatos en minuto y medio le dejó al país con miedo y susto, pero con una idea de que ya con esto nos vamos a la guerra, por último, ¿no? Indistinto de si se vote o no por esta opción, que me parece una barbaridad, una atrocidad, pero dejó una idea. En estos minutos de Informe de la Nación no nos dejó ni una sola idea sobre cómo combatir el tema de seguridad, ¿no? Ujú. Entonces, creo que aquí había como un tiempo para poder aprovecharlo, no No fue lo hizo. posible.